lugar para conocer cosas nuevas. Durante su viaje, lastimosamente es arrastrada por una red de pesca. Audio. No peeking. Get ready to look Los espíritus del mar van a recuperarla. Sos que no quería aceptar a ver. La madre de Sosuke llamada Lisa para poder recuperar a su hija y llevarse a casa de nuevo. Ellos estaban buscando al resto de las personas, pero al cruzar por un Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Cine Revisión. En este video hablaremos sobre la película Ponyo en el acantilado. Les daremos una reseña detallada y les contaremos otros datos interesantes. Además hablaremos sobre la producción, la fecha de estreno, el reparto y la trama. Así que vean este video hasta el final para conocerlo a fondo. Ponyo en el acantilado es una película de animación japonesa de fantasía de 2008. Escrita y dirigida por Hayao Miyazaki. Fue animada por Studio Ghibli para Nippon Television Network, Dentsu, Hakuhodo, DY Media Partners, Buena Vista Home Entertainment, Mitsubishi y distribuida por Toho. La película está protagonizada por Yuri Nara, Hiroki Doi, Tomoko Yamaguchi, Kazushige Nagashima, Yuki Amami, George Tokoro, Rumi Hiragi, Akiko Yano, Kazuko Yoshiyuki y Tomoko Naraoka. Es la octava película que Miyazaki dirige para Studio Ghibli y su 10ª en total. La película cuenta la historia de Ponyo, un pez dorado que escapa del océano y recibe la ayuda de un niño humano de 5 años llamado Sosuke, tras ser arrastrado a la orilla, atrapado en un frasco de vidrio. A medida que se conectan, Ponyo anhela convertirse en una niña humana, a pesar de las devastadoras circunstancias que le acarrea la adquisición y el uso de la magia. La película se estrenó originalmente en Japón el 19 de julio de 2008 a cargo de la distribuidora Toho. Posee un gran éxito comercial, recaudando más de $204 millones a nivel mundial y convirtiéndose en la octava película de anime más taquillera de todos los tiempos. Recibió elogios de la crítica por sus inspiradores temas, su diseño visual y su atractivo para niños pequeños y todo el público.
Una versión en inglés de la película se estrenó el 14 de agosto de 2009 en 927 cines de todo Estados Unidos, el estreno más amplio para una película de estudio Ghibli en ese país. Fue producida por The Kennedy Marshall Company y estrenada por Walt Disney Studios Motion Pictures a través de su sello Walt Disney Pictures. Trama: Fujimoto, un mago que una vez fue humano, vive bajo el agua con su hija Brunhilde y sus numerosas hermanas menores, que son criaturas parecidas a peces de colores con rostros humanos. Mientras ella y sus hermanos están de excursión con su padre en su submarino de 4 aletas, Brunhilde se escapa y se aleja flotando en la parte posterior de una medusa. Después de un encuentro con un barco pesquero, queda atrapada en un frasco de vidrio y se desplaza hasta la orilla de un pequeño pueblo pesquero, donde es rescatada por un niño de 5 años llamado Sosuke. Mientras rompe el frasco con una piedra, Sosuke se corta el dedo. Brunhilde lame su sangre, curando la herida casi al instante. Sosuke la nombra Ponyo y promete protegerla. Mientras tanto, un angustiado Fujimoto busca frenéticamente a su hija perdida, a quien cree que ha sido secuestrada. Llama a sus espíritus de las olas para recuperarla, dejando a Sosuke desconsolado y confundido por lo sucedido. Ponyo se niega a dejar que su padre la llame por su nombre de nacimiento, declarando su deseo de ser una humana llamada Ponyo. Ella mágicamente comienza a transformarse en humana, un poder otorgado a ella por la sangre humana de Sosuke que ella lamió. Fujimoto la obliga a volver a su verdadera forma y se va a convocar a la madre de Ponyo, Gran Mamare. Mientras tanto, Ponyo, con la ayuda de sus hermanas, se separa de su padre y sin darse cuenta usa su magia para hacerse humana. La enorme cantidad de magia que libera en el océano causa un desequilibrio en la naturaleza, resultando en un tsunami. Ponyo regresa con Sosuke, quien está asombrado y feliz de verla. Su madre, Lisa, le permite quedarse en su casa. Lisa se va después de que el tsunami amaina para ver cómo están los residentes del hogar de ancianos donde trabaja, prometiéndole a Sosuke que regresará a casa lo antes posible. La abuela Mamare llega al submarino de Fujimoto. El padre de Sosuke, Koichi, la ve viajar y la reconoce como la diosa de la misericordia. Fujimoto observa que la luna parece estar desviándose de su órbita y que los satélites caen como estrellas fugaces, síntomas del peligroso desequilibrio natural actual. La abuela Mamare lo tranquiliza y le dice que si Sosuke supera una prueba, Ponyo podrá vivir como humana y se restaurará el equilibrio de la naturaleza. Fujimoto, aún preocupado, le recuerda que si Sosuke no supera la prueba, Ponyo se convertirá en espuma de mar. Al día siguiente, Sosuke y Ponyo descubren que la mayor parte del terreno alrededor de la casa ha sido cubierto por el océano. Como a Lisa le es imposible volver a casa, deciden ir a buscarla. Con la magia de Ponyo, agrandan el bote Pop Pop de Sosuke para que pueda navegar por las aguas, observando la vida marina del Devónico tardío y más gente en botes. Sin embargo, al llegar al bosque, Ponyo se cansa y se queda dormido, y el bote recupera lentamente su tamaño original. Sosuke arrastra a Ponyo hasta la orilla, donde encuentra el auto abandonado de Lisa. Mientras continúan caminando, Ponyo misteriosamente vuelve a su forma de pez. Mientras tanto, la abuela Mamare les otorga a Lisa y a los residentes del asilo de ancianos la capacidad temporal de respirar en el agua. Ponyo y Sosuke se encuentran con Fujimoto, quien advierte al niño sobre el desequilibrio de la naturaleza y le ruega que le devuelva a Ponyo. A pesar de su intento de escapar, Fujimoto los captura y los transporta al asilo de ancianos protegido. Sosuke se reúne con Lisa y conoce a la abuela Mamare, con quien Lisa acaba de tener una larga conversación privada. La abuela Mamare le pregunta si puede amar a Ponyo, ya sea pez o humana. Sosuke confirma que sí. Entonces le informa a su hija que debe renunciar a sus poderes mágicos si decide transformarse permanentemente en humana. Ponyo acepta y es encerrada en una burbuja que le entregan a Sosuke, quien recibe instrucciones de besarla para completar la transformación de Ponyo y restaurar el equilibrio de la naturaleza. Los barcos varados regresan a puerto. Fujimoto respeta la decisión de su hija.
pues ha decidido que puede confiar en Sosuke. Ponyo salta alegremente y besa a Sosuke, completando así su transformación en humana. Desarrollo. Hayao Miyazaki, el director y escritor de la película, se sintió impulsado a crear Ponyo después de que el productor Toshio Suzuki sugiriera que hiciera una película dirigida a niños, notando el éxito de El Castillo Ambulante, 2004. La película sería creada a partir de una mezcla de influencias del mundo real y ficticias, combinadas con el deseo de implementar nuevos enfoques de arte y animación desarrollados por otro personal de Estudio Ghibli en un largometraje. En 2004 y 2005, Miyazaki pasó un tiempo en Tomonoura, un pueblo costero en el Parque Nacional Seto Naikai, donde se familiarizó con su comunidad y entorno. Su experiencia en Tomonoura estableció el tipo de escenario que quería para su próxima película. Durante su tiempo allí, leyó las obras completas de Natsume Soseki. Taquillas. En su fin de semana de estreno en Estados Unidos y Canadá, recaudó $3,585,851 en 927 pantallas, lo que supone un promedio por pantalla de 3,868. También se estrenó en el puesto número 9 en la taquilla de Estados Unidos y Canadá. La película recaudó un total de $15,943,471 en Estados Unidos y Canadá y $187,461 y 411 en otros países, para un total mundial de $203,204,882. Se lanzó en DVD y Blu-ray, así como en un paquete de DVD peluche, el 2 de marzo de 2010. Hace aproximadamente un año, empecé a oír hablar de una película de animación japonesa llamada Ponyo. Sabía que la dirigía Hayao Miyazaki, conocido en Estados Unidos por, entre otras cosas, Nausicaa, El Valle del Viento, Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro y La princesa Mononoke. Mi primer contacto con Miyazaki fue con Mononoke, y aunque disfruté de la animación y la historia, el final me desconcertó un poco. Más tarde, cuando vi El viaje de Chihiro, sentí lo mismo, sobre todo cuando la protagonista se alejaba en tren de su trabajo. Pero luego, oí que la gente decía que los primeros 20 minutos de Ponyo no tenían sentido y que solo eran escenas marinas bellamente dibujadas. Así que lo descarté mentalmente y pensé que volvería a leerlo en algún momento. Entra Netflix, al que acabo de suscribirme. Netflix que tenía Ponyo en HD. Bueno, un sábado por la noche mi hija quería ver una película, así que le sugerí Ponyo. Era apropiada para su edad y no contenía nada más desagradable que algunas imágenes de miedo, según lo que leí antes de enseñársela. Cenamos, nos acomodamos y empezamos a verla. Ella quedó enganchada, completamente cautivada, y yo también. Ponyo es una variación del clásico cuento de La sirenita del pez que quiere ser humano. Sin embargo, en esta historia, el pez que quiere ser humano es la hija mitad humana, mitad pez, de un hechicero humano y la diosa de la misericordia. Mientras explora el mar cerca de un pueblo portuario japonés, queda atrapada en una red que draga el fondo del mar, limpiando basura, y finalmente aparece en las aguas poco profundas, cerca de la casa de Sosuke, de 5 años. Sosuke la salva de la botella de vidrio que la tiene atrapada, y allí la llama Ponyo. Su nombre de pila es Brunhilde. Más tarde, Sosuke lleva a Ponyo a su escuela. La muestra a sus amigos y a las ancianas de al lado. Su escuela está al lado de un centro para personas mayores, donde trabaja su madre. Y finalmente, la pierde en el mar cuando su padre usa magia para recuperarla. Y entonces todo se pone raro, porque, verán, Ponyo se ha enamorado de Sosuke y hará lo que sea por estar con él, incluso desafiar a su padre, robarle sus elixires mágicos y transformarse en una chica humana. Al hacerlo, crea una tormenta enorme que casi arrastra el coche de la madre de Sosuke de la carretera y termina sumergiendo a todo el pueblo en lo que es una de las obras de arte más geniales que he visto en el anime últimamente. Como Ponyo está dirigido a niños, sabes que el final será feliz, pero hay mucha aventura, mucho humor. Una vez que Ponyo llega a casa de Sosuke, hay varios momentos que nos hacen reír a carcajadas a mi hija y a mí, y un final que, aunque bastante bien envuelto, ¿qué hay de todas esas casas y tiendas inundadas? Sigue siendo satisfactorio. El arte de Ponyo es precioso, como corresponde a una película de Miyazaki, y realmente te sientes como si estuvieras en ese pueblo portuario con Sosuke.
La madre, Lisa, es un poco cliché. Piensa en Misato Katsuragi en su momento más estresado, pero aún así es un buen personaje. Los compañeros de último año con los que trabaja aportan mucho humor, al igual que algunas de las actividades del padre de Ponyo. Y luego, cuando el pueblo queda sumergido, la aventura que emprenden Sosuke y Ponyo es una secuencia genial. Como la película fue hecha por un estudio japonés y escrita por un escritor japonés, hay algunas cosas que hacen los personajes que no tienen sentido. Es difícil explicarle a mi hijo de 4 años por qué la madre de Sosuke lo deja solo por la noche. Por lo que sé de la cultura japonesa, los niños son un poco más autosuficientes que los niños estadounidenses de la misma edad, pero aún así, Sosuke solo tiene 5 años, y la comida que comen es muy diferente a la que ella come por la mañana. Es decir, nunca le he dado a mi hija un sándwich de jamón para desayunar. Tampoco entendía el supermercado, y no creo que comprendiera que la razón por la que ninguna de las letras le parecía familiar era porque era otro idioma. Pero estas son cosas pequeñas. El doblaje fue probablemente el punto más flojo de la película, al menos para mí. Tina Fey no hizo un buen trabajo como Lisa, y la chica que interpretó a Ponyo, la hermana menor de los Cyrus, tenía una voz muy molesta. Claro, eso era parte de su personaje, pero aún así, molesta. El hermano menor de los Jonas interpretó a Sosuke, y estuvo bien. Liam Neeson interpretó al padre de Ponyo, y aunque sonaba principalmente como un padre irlandés maltratado, eso realmente no encajaba con el papel, a pesar de la apariencia del personaje. Las mejores voces, con diferencia, fueron las de las mujeres que interpretaron a las señoras del centro de ancianos, Betty White y Lily Tomlin. Si eres un completista de Miyazaki o quieres ver una película con dibujos realmente hermosos, te diría que deberías ver Ponyo. A tus hijos pequeños les gustará, y los mayores la verán sin mucha dificultad, al menos la primera vez. Me gustó por el arte y por su humor, pero en general no creo que fuera tan fuerte como algunas de las otras películas de Miyazaki, a pesar de la fuerza del personaje de Sosuke y la forma en que ve el mundo en el que vive. En cierto modo, la hiperactividad del personaje y el punto de vista de Ponyo en realidad le restan valor a la historia en su conjunto, y está en su mejor momento cuando Sosuke es el centro de atención. Aún así, diría que merece la mayoría de los elogios que ha recibido, a pesar de mis problemas con ella. Si eres niño, probablemente le daría 4 estrellas, de 4. Mi hija, sin duda, la considera su nueva favorita y le encanta cantar la canción principal. Pero para el público adulto, le daría 3 estrellas. Hay una palabra para describir Ponyo, y esa palabra es mágico. Esta obra poética y visualmente impresionante, del más grande de todos los animadores, tiene un encanto tan profundo que conmoverá tanto a adultos como a niños. Es maravillosa y parece que ni siquiera lo intenta. Se desarrolla de forma fantástica. Esta película para todos los públicos cuenta una historia sencilla y profunda. Sosuke, un niño de 5 años que vive en una casa en un acantilado junto al mar, encuentra un pez dorado atrapado en un frasco en la playa. Esta es Ponyo. Al liberarla, recibe como recompensa un lametón en un dedo que cura una herida. Y al probar sangre humana, descubrimos que Ponyo adquiere la capacidad de transformarse de pez a humano. Así nace una amistad. Sosuke, la voz de Frankie Jonas, hermano menor de los Jonas Brothers, protege a Ponyo, no a Cyrus, la hermana pequeña de Miley, en un cubo hasta que brazos y piernas se le salen espontáneamente del cuerpo y se convierte en una niña que habla su idioma. La lleva a la escuela y a la residencia de ancianos de al lado, donde trabaja su padre. Todo es maravilloso hasta que descubrimos que, al cruzar la línea entre la tierra y el mar, Ponyo ha provocado cambios ecológicos que desencadenan un peligroso tsunami que inunda la aldea de Sosuke hasta la puerta de su casa. Esto da inicio a una emocionante huida en un bote de juguete que Ponyo agranda mágicamente, y a un viaje onírico entre las copas de los árboles inundados en busca de la madre de Sosuke. Desde la superficie, pueden ver peces prehistóricos gigantes despertados por la gran ola que surcan las carreteras por las que una vez condujo su madre. Esto no puede evitar sonar a animación estándar, pero no he logrado evocar la maravilla del arte de Hayao Miyazaki. Este maestro japonés de 68 años sigue creando animación dibujada a mano,
Al igual que Blancanieves y Pinocho, hay una cualidad fluida y orgánica en su obra que expone la eficiencia superficial de la CGI. Y Dios mío, su imaginación. La película comienza con una secuencia cautivadora y sin palabras bajo el mar, que muestra medusas flotando y criaturas del fondo correteando. Los pasteles de esta escena hacen de Ponyo una de las pocas películas en las que quiero sentarme en primera fila, sumergirme en ella. Esto es más que arte, es arte. Y consideren la imaginación de Miyazaki al crear un protector humano de este paisaje marino. Fujimoto, Liam Neeson, es el padre de Ponyo y sus innumerables hermanas pequeñas. La biología involucrada no se explica en profundidad. Aunque al principio parece siniestro, su deseo de mantener a Ponyo en el mar se explica finalmente por su preocupación por el equilibrio de la naturaleza terrestre. Ya se ve amenazado por los restos de la civilización humana. Vemos cómo un barco de rescate extrae toneladas de desechos. La feliz vida de Sosuke en el acantilado y la paz de sus amigos en la residencia de ancianos se ven empañadas por la contaminación tan cercana. Por supuesto, Ponyo y Sosuke deben restablecer el equilibrio. Miyazaki es el creador japonés de Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, El castillo ambulante y muchas otras películas entrañables. Ya he oído a algunas personas decir que no quieren verla porque es japonesa. Es pura ignorancia. ¿Solo está doblada?, me preguntaron. ¡Qué tonto! Todas las películas de animación están dobladas. El pequeño Nemo no habla. Miyazaki es conocido como el dios de la animación estadounidense, y Disney ha dotado a Ponyo de un elenco de voces de primera categoría, que incluye a Cate Blanchett, Matt Damon y Tina Fey. La versión en inglés ha sido adaptada por John Lasseter, Toy Story, Cars, y, créanme, lo hizo por amor, no por dinero. Hay muy pocas películas que puedan deleitar tanto a un niño pequeño como al adulto del asiento de al lado. Aquí tienen una de ellas. Se necesitaría un crítico valiente para despotricar contra Hayao Miyazaki. Tan alta es la estima en que el maestro japonés de la animación dibujada a mano es tenido por los críticos occidentales. Uno sospecha que la premisa de su primera película en 5 años, la historia de una niña pez que desea convertirse en un ser humano real, podría ser satirizada como cursi y derivada si fuera utilizada por un animador británico o estadounidense naciente, y de hecho, hay mucho de empalagoso y artificial en Ponyo. Sin embargo, también hay una cualidad tan seductora y de otro mundo que los hombres y mujeres adultos se reducen a mordedores de tobillos con los ojos muy abiertos, abrumados por las imágenes espectaculares, misteriosas y mágicas en la pantalla grande. Ponyo se centra en un niño de 5 años de carácter dulce que vive junto al mar con su madre, que trabaja en el hogar de ancianos local, y su padre, un marinero que a menudo está fuera. Un día, la niña encuentra un pez dorado, aunque esta criatura, curiosamente, ya tiene la apariencia rudimentaria de una niñita, atrapado en un tarro de mermelada junto a la playa. Al cortarse con el cristal, el pez lo lame con más fuerza, un acontecimiento que, como descubriremos más adelante, la ha encaminado hacia la humanidad, un camino forjado por la adoración que siente por su nueva compañera. Sin embargo, el amor que ambos comparten parece amenazar la estructura misma de la realidad, provocando que los océanos suban y la luna descienda más cerca de la Tierra, todo lo cual pone muy nervioso al padre de Ponyo, un dandy hechicero vestido de forma escandalosa que realmente debería haber tenido la voz de David Bowie, pero que de alguna manera inexplicablemente terminó, al menos en el doblaje en inglés, con el suave acento celta de Liam Neeson. La nueva película de Hayao Miyazaki posee toda la naturalidad y el encanto de este cineasta. Escribe nuestro propio Peter Bradshaw. Las distintivas animaciones dibujadas a mano pueden ser más difíciles de vender a niños o incluso a adultos acostumbrados a obras digitales más llamativas y guiones más ágiles, pero creo que siempre tendrá un lugar en el corazón de quienes aprecien su encanto distintivo. Ponyo es una obra cautivadora de una personalidad cinematográfica inconfundible. Es una historia sencilla, menos cargada de aprensión que la producción reciente de Miyazaki, escribe Sukhdev Sandhu del Telegraph. En cualquier caso, la narrativa es menos importante para él que la atmósfera o la textura.
Sus películas son valses oníricos, llenos de movimiento fluido y misteriosas turbulencias. Sus paletas de colores pastel recuerdan a los descoloridos pero cautivadores libros infantiles eduardianos que uno podría encontrar en el ático de un abuelo. Ponyo se siente como un Miyazaki puro, un regreso a la esencia de El viaje de Chihiro, escribe Nick de Semlien de Empire. Dicho esto, hay, como siempre en Ghibli, una mezcla de tristeza y dulzura, y es innegable la impresionante estética submarina. Es lo que James Cameron sueña cuando ha bebido demasiado Gruyère. La película comienza con una secuencia cautivadora y sin palabras bajo el mar, que muestra medusas flotando y criaturas del fondo correteando, revela Roger Ebert del Chicago Sun-Times. Los pasteles de esta escena hacen de Ponyo una de las pocas películas en las que quiero sentarme en primera fila, sumergirme en ella. Esto es más que arte, es arte. Para mí, las películas de Miyazaki poseen una cualidad alienígena, casi celestial, como la de la luz refractada a través de un prisma extraño e inquietante, o un sueño sublime, medio recordado, cuyos eventos fueron tan completamente distorsionados que es imposible creer que surgieron de los recovecos del propio cerebelo. Parece casi inútil señalar que los peces son incapaces de lamer, que carecen de lengua, o que los animales diminutos no se enamoran en el sentido en que entendemos el concepto. Las creaciones de Miyazaki parecen sacadas al por mayor de la fértil imaginación de los más jóvenes, libres de preocupaciones por el realismo o la eficacia. Sin embargo, esto, de alguna manera, les confiere un aire de verosimilitud sin parangón en este tipo de obras, incluso cuando los eventos representados son absolutamente fantásticos. Y sin embargo, si uno se inclinara a la crítica, hay mucho que criticar. La trama parece cambiar de dirección según la conveniencia del narrador, en lugar de seguir una lógica innata. Además, hay momentos de sentimentalismo sensiblero que resultarían desagradables de no ser por la capacidad de Miyazaki para retratarlos a través de un filtro fascinantemente etéreo. ¿Has logrado captar a Ponyo? ¿Te inclinas a señalar los innumerables defectos de la película o prefieres dejar de lado la incredulidad como un abrigo grueso en un cálido día de verano y sumergirte en la encantadora excentricidad de Miyazaki? Omnimbis. Ponyo en el acantilado es una película de animación japonesa de fantasía de 2008, escrita y dirigida por Hayao Miyazaki. Fue animada por Studio Ghibli para Nippon Television Network, Dentsu, Hakuhodo, DY Media Partners, Buena Vista Home Entertainment, Mitsubishi y distribuida por Toho. La película está protagonizada por Yuri Nara, Hiroki Doi, Tomoko Yamaguchi, Kazushige Nagashima, Yuki Amami, George Tokoro, Rumi Hiragi, Akiko Yano, Kazuko Yoshiyuki y Tomoko Naraoka. Es la octava película que Miyazaki dirige para Studio Ghibli y su 10ª en total. La película cuenta la historia de Ponyo, un pez dorado que escapa del océano y recibe la ayuda de un niño humano de 5 años llamado Sosuke, tras ser arrastrado a la orilla, atrapado en un frasco de vidrio. A medida que se conectan, Ponyo anhela convertirse en una niña humana, a pesar de las devastadoras circunstancias que le acarrea la adquisición y el uso de la magia. La película se estrenó originalmente en Japón el 19 de julio de 2008 a cargo de la distribuidora Toho. Posee un gran éxito comercial, recaudando más de $204 millones a nivel mundial y convirtiéndose en la octava película de anime más taquillera de todos los tiempos. Recibió elogios de la crítica por sus inspiradores temas, su diseño visual y su atractivo para niños pequeños y todo el público. Una versión en inglés de la película se estrenó el 14 de agosto de 2009 en 927 cines de todo Estados Unidos, el estreno más amplio para una película de estudio Ghibli en ese país. Fue producida por The Kennedy Marshall Company y estrenada por Walt Disney Studios Motion Pictures a través de su sello Walt Disney Pictures. Trama. Fujimoto, un mago que una vez fue humano, vive bajo el agua con su hija Brunhilde y sus numerosas hermanas menores, que son criaturas parecidas a peces de colores con rostros humanos.
Mientras ella y sus hermanos están de excursión con su padre en su submarino de 4 aletas, Brúnhilde se escapa y se aleja flotando en la parte posterior de una medusa. Después de un encuentro con un barco pesquero, queda atrapada en un frasco de vidrio y se desplaza hasta la orilla de un pequeño pueblo pesquero, donde es rescatada por un niño de 5 años llamado Sosuke. Mientras rompe el frasco con una piedra, Sosuke se corta el dedo. Brúnhilde lame su sangre, curando la herida casi al instante. Sosuke la nombra Ponyo y promete protegerla. Mientras tanto, un angustiado Fujimoto busca frenéticamente a su hija perdida, a quien cree que ha sido secuestrada. Llama a sus espíritus de las olas para recuperarla, dejando a Sosuke desconsolado y confundido por lo sucedido. Ponyo se niega a dejar que su padre la llame por su nombre de nacimiento, declarando su deseo de ser una humana llamada Ponyo. Ella mágicamente comienza a transformarse en humana, un poder otorgado a ella por la sangre humana de Sosuke que ella lamió. Fujimoto la obliga a volver a su verdadera forma y se va a convocar a la madre de Ponyo, Gran Mamare. Mientras tanto, Ponyo, con la ayuda de sus hermanas, se separa de su padre y sin darse cuenta usa su magia para hacerse humana. La enorme cantidad de magia que libera en el océano causa un desequilibrio en la naturaleza, resultando en un tsunami. Ponyo regresa con Sosuke, quien está asombrado y feliz de verla. Su madre, Lisa, le permite quedarse en su casa. Lisa se va después de que el tsunami amaina para ver cómo están los residentes del hogar de ancianos donde trabaja, prometiéndole a Sosuke que regresará a casa lo antes posible. La abuela Mamare llega al submarino de Fujimoto. El padre de Sosuke, Koichi, la ve viajar y la reconoce como la diosa de la misericordia. Fujimoto observa que la luna parece estar desviándose de su órbita y que los satélites caen como estrellas fugaces, síntomas del peligroso desequilibrio natural actual. La abuela Mamare lo tranquiliza y le dice que si Sosuke supera una prueba, Ponyo podrá vivir como humana y se restaurará el equilibrio de la naturaleza. Fujimoto, aún preocupado, le recuerda que si Sosuke no supera la prueba, Ponyo se convertirá en espuma de mar. Al día siguiente, Sosuke y Ponyo descubren que la mayor parte del terreno alrededor de la casa ha sido cubierto por el océano. Como a Lisa le es imposible volver a casa, deciden ir a buscarla. Con la magia de Ponyo, agrandan el bote Pop Pop de Sosuke para que pueda navegar por las aguas, observando la vida marina del Devónico tardío y más gente en botes. Sin embargo, al llegar al bosque, Ponyo se cansa y se queda dormido, y el bote recupera lentamente su tamaño original. Sosuke arrastra a Ponyo hasta la orilla, donde encuentra el auto abandonado de Lisa. Mientras continúan caminando, Ponyo misteriosamente vuelve a su forma de pez. Mientras tanto, la abuela Mamare les otorga a Lisa y a los residentes del asilo de ancianos la capacidad temporal de respirar en el agua. Ponyo y Sosuke se encuentran con Fujimoto, quien advierte al niño sobre el desequilibrio de la naturaleza y le ruega que le devuelva a Ponyo. A pesar de su intento de escapar, Fujimoto los captura y los transporta al asilo de ancianos protegido. Sosuke se reúne con Lisa y conoce a la abuela Mamare, con quien Lisa acaba de tener una larga conversación privada. La abuela Mamare le pregunta si puede amar a Ponyo, ya sea pez o humana. Sosuke confirma que sí. Entonces le informa a su hija que debe renunciar a sus poderes mágicos si decide transformarse permanentemente en humana. Ponyo acepta y es encerrada en una burbuja que le entregan a Sosuke, quien recibe instrucciones de besarla para completar la transformación de Ponyo y restaurar el equilibrio de la naturaleza. Los barcos varados regresan a puerto. Fujimoto respeta la decisión de su hija, pues ha decidido que puede confiar en Sosuke. Ponyo salta alegremente y besa a Sosuke, completando así su transformación en humana. Desarrollo. Hayao Miyazaki, el director y escritor de la película, se sintió impulsado a crear Ponyo después de que el productor Toshio Suzuki sugiriera que hiciera una película dirigida a niños, notando el éxito de El Castillo Ambulante, 2004. La película sería creada a partir de una mezcla de influencias del mundo real y ficticias, combinadas con el deseo de implementar nuevos enfoques de arte y animación desarrollados por otro personal de Estudio Ghibli en un largometraje.
En 2004 y 2005, Miyazaki pasó un tiempo en Tomonoura, un pueblo costero en el Parque Nacional Seto Naikai, donde se familiarizó con su comunidad y entorno. Su experiencia en Tomonoura estableció el tipo de escenario que quería para su próxima película. Durante su tiempo allí, leyó las obras completas de Natsume Soseki, Taquillas. En su fin de semana de estreno en Estados Unidos y Canadá, recaudó $3,585,851 en 927 pantallas, lo que supone un promedio por pantalla de 3,868. También se estrenó en el puesto número 9 en la taquilla de Estados Unidos y Canadá. La película recaudó un total de $15,943,471 en Estados Unidos y Canadá y $187,461,411 en otros países, para un total mundial de $203,204,882. Se lanzó en DVD y Blu-ray, así como en un paquete de DVD peluche, el 2 de marzo de 2010. Hace aproximadamente un año, empecé a oír hablar de una película de animación japonesa llamada Ponyo. Sabía que la dirigía Hayao Miyazaki, conocido en Estados Unidos por, entre otras cosas, Nausicaa, El Valle del Viento, Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro y La princesa Mononoke. Mi primer contacto con Miyazaki fue con Mononoke, y aunque disfruté de la animación y la historia, el final me desconcertó un poco. Más tarde, cuando vi El viaje de Chihiro, sentí lo mismo, sobre todo cuando la protagonista se alejaba en tren de su trabajo. Pero luego, oí que la gente decía que los primeros 20 minutos de Ponyo no tenían sentido y que solo eran escenas marinas bellamente dibujadas. Así que lo descarté mentalmente y pensé que volvería a leerlo en algún momento. Entra Netflix, al que acabo de suscribirme. Netflix que tenía Ponyo en HD. Bueno, un sábado por la noche, mi hija quería ver una película, así que le sugerí Ponyo. Era apropiada para su edad y no contenía nada más desagradable que algunas imágenes de miedo, según lo que leí antes de enseñársela. Cenamos, nos acomodamos y empezamos a verla. Ella quedó enganchada, completamente cautivada, y yo también. Ponyo es una variación del clásico cuento de La sirenita del pez que quiere ser humano. Sin embargo, en esta historia, el pez que quiere ser humano es la hija mitad humana y mitad pez, de un hechicero humano y la diosa de la misericordia. Mientras explora el mar cerca de un pueblo portuario japonés, queda atrapada en una red que draga el fondo del mar, limpiando basura, y finalmente aparece en las aguas poco profundas cerca de la casa de Sosuke, de 5 años. Sosuke la salva de la botella de vidrio que la tiene atrapada y allí la llama Ponyo. Su nombre de pila es Brunhilde. Más tarde, Sosuke lleva a Ponyo a su escuela. La muestra a sus amigos y a las ancianas de al lado. Su escuela está al lado de un centro para personas mayores, donde trabaja su madre. Y finalmente, la pierde en el mar cuando su padre usa magia para recuperarla. Y entonces todo se pone raro, porque, verán, Ponyo se ha enamorado de Sosuke y hará lo que sea por estar con él, incluso desafiar a su padre, robarle sus elixires mágicos y transformarse en una chica humana. Al hacerlo, crea una tormenta enorme que casi arrastra el coche de la madre de Sosuke de la carretera y termina sumergiendo a todo el pueblo en lo que es una de las obras de arte más geniales que he visto en el anime últimamente. Como Ponyo está dirigido a niños, sabes que el final será feliz, pero hay mucha aventura, mucho humor. Una vez que Ponyo llega a casa de Sosuke, hay varios momentos que nos hacen reír a carcajadas a mi hija y a mí. Y un final que, aunque bastante bien envuelto, ¿qué hay de todas esas casas y tiendas inundadas? Sigue siendo satisfactorio. El arte de Ponyo es precioso, como corresponde a una película de Miyazaki, y realmente te sientes como si estuvieras en ese pueblo portuario con Sosuke. La madre, Lisa, es un poco cliché. Piensa en Misato Katsuragi en su momento más estresado, pero aún así es un buen personaje. Los compañeros de último año con los que trabaja aportan mucho humor, al igual que algunas de las actividades del padre de Ponyo. Y luego, cuando el pueblo queda sumergido, la aventura que emprenden Sosuke y Ponyo es una secuencia genial. Como la película fue hecha por un estudio japonés y escrita por un escritor japonés, hay algunas cosas que hacen los personajes que no tienen sentido. Es difícil explicarle a mi hijo de 4 años
por qué la madre de Sosuke lo deja solo por la noche. Por lo que sé de la cultura japonesa, los niños son un poco más autosuficientes que los niños estadounidenses de la misma edad, pero aún así, Sosuke solo tiene 5 años, y la comida que comen es muy diferente a la que ella come por la mañana. Es decir, nunca le he dado a mi hija un sándwich de jamón para desayunar. Tampoco entendía el supermercado, y no creo que comprendiera que la razón por la que ninguna de las letras le parecía familiar era porque era otro idioma. Pero estas son cosas pequeñas. El doblaje fue probablemente el punto más flojo de la película, al menos para mí. Tina Fey no hizo un buen trabajo como Lisa, y la chica que interpretó a Ponyo, la hermana menor de los Cyrus, tenía una voz muy molesta. Claro, eso era parte de su personaje, pero aún así, molesta. El hermano menor de los Jonas interpretó a Sosuke, y estuvo bien. Liam Neeson interpretó al padre de Ponyo, y aunque sonaba principalmente como un padre irlandés maltratado, eso realmente no encajaba con el papel, a pesar de la apariencia del personaje. Las mejores voces, con diferencia, fueron las de las mujeres que interpretaron a las señoras del centro de ancianos, Betty White y Lily Tomlin. Si eres un completista de Miyazaki o quieres ver una película con dibujos realmente hermosos, te diría que deberías ver Ponyo. A tus hijos pequeños les gustará, y los mayores la verán sin mucha dificultad, al menos la primera vez. Me gustó por el arte y por su humor, pero en general no creo que fuera tan fuerte como algunas de las otras películas de Miyazaki, a pesar de la fuerza del personaje de Sosuke y la forma en que ve el mundo en el que vive. En cierto modo, la hiperactividad del personaje y el punto de vista de Ponyo en realidad le restan valor a la historia en su conjunto, y está en su mejor momento cuando Sosuke es el centro de atención. Aún así, diría que merece la mayoría de los elogios que ha recibido, a pesar de mis problemas con ella. Si eres niño, probablemente le daría 4 estrellas, de 4. Mi hija, sin duda, la considera su nueva favorita y le encanta cantar la canción principal. Pero para el público adulto, le daría 3 estrellas. Hay una palabra para describir Ponyo, y esa palabra es mágico. Esta obra poética y visualmente impresionante, del más grande de todos los animadores, tiene un encanto tan profundo que conmoverá tanto a adultos como a niños. Es maravillosa y parece que ni siquiera lo intenta. Se desarrolla de forma fantástica. Esta película para todos los públicos cuenta una historia sencilla y profunda. Sosuke, un niño de 5 años que vive en una casa en un acantilado junto al mar, encuentra un pez dorado atrapado en un frasco en la playa. Esta es Ponyo. Al liberarla, recibe como recompensa un lametón en un dedo que cura una herida. Y al probar sangre humana, descubrimos que Ponyo adquiere la capacidad de transformarse de pez a humano. Así nace una amistad. Sosuke, la voz de Frankie Jonas, hermano menor de los Jonas Brothers, protege a Ponyo, no a Cyrus, la hermana pequeña de Miley, en un cubo hasta que brazos y piernas se le salen espontáneamente del cuerpo y se convierte en una niña que habla su idioma. La lleva a la escuela y a la residencia de ancianos de al lado, donde trabaja su padre. Todo es maravilloso hasta que descubrimos que, al cruzar la línea entre la tierra y el mar, Ponyo ha provocado cambios ecológicos que desencadenan un peligroso tsunami que inunda la aldea de Sosuke hasta la puerta de su casa. Esto da inicio a una emocionante huida en un bote de juguete que Ponyo agranda mágicamente y a un viaje onírico entre las copas de los árboles inundados en busca de la madre de Sosuke. Desde la superficie pueden ver peces prehistóricos gigantes despertados por la gran ola que surcan las carreteras por las que una vez condujo su madre. Esto no puede evitar sonar a animación estándar, pero no he logrado evocar la maravilla del arte de Hayao Miyazaki. Este maestro japonés de 68 años sigue creando animación dibujada a mano, al igual que Blancanieves y Pinocho. Hay una cualidad fluida y orgánica en su obra que expone la eficiencia superficial de la CGI. Y Dios mío, su imaginación. La película comienza con una secuencia cautivadora y sin palabras bajo el mar que muestra medusas flotando y criaturas del fondo correteando. Los pasteles de esta escena hacen de Ponyo una de las pocas películas en las que quiero sentarme en primera fila, sumergirme en ella. Esto es más que arte, es arte.
y consideren la imaginación de Miyazaki al crear un protector humano de este paisaje marino. Fujimoto, Liam Neeson, es el padre de Ponyo y sus innumerables hermanas pequeñas. La biología involucrada no se explica en profundidad. Aunque al principio parece siniestro, su deseo de mantener a Ponyo en el mar se explica finalmente por su preocupación por el equilibrio de la naturaleza terrestre. Ya se ve amenazado por los restos de la civilización humana. Vemos cómo un barco de rescate extrae toneladas de desechos. La feliz vida de Sosuke en el acantilado y la paz de sus amigos en la residencia de ancianos se ven empañadas por la contaminación tan cercana. Por supuesto, Ponyo y Sosuke deben restablecer el equilibrio. Miyazaki es el creador japonés de Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, El castillo ambulante y muchas otras películas entrañables. Ya he oído a algunas personas decir que no quieren verla porque es japonesa. Es pura ignorancia. ¿Solo está doblada?, me preguntaron. ¡Qué tonto! Todas las películas de animación están dobladas. El pequeño Nemo no habla. Miyazaki es conocido como el dios de la animación estadounidense, y Disney ha dotado a Ponyo de un elenco de voces de primera categoría, que incluye a Cate Blanchett, Matt Damon y Tina Fey. La versión en inglés ha sido adaptada por John Lasseter, Toy Story, Cars, y, créanme, lo hizo por amor, no por dinero. Hay muy pocas películas que puedan deleitar tanto a un niño pequeño como al adulto del asiento de al lado. Aquí tienen una de ellas. Se necesitaría un crítico valiente para despotricar contra Hayao Miyazaki. Tan alta es la estima en que el maestro japonés de la animación dibujada a mano es tenido por los críticos occidentales. Uno sospecha que la premisa de su primera película en 5 años, la historia de una niña pez que desea convertirse en un ser humano real, podría ser satirizada como cursi y derivada si fuera utilizada por un animador británico o estadounidense naciente, y de hecho, hay mucho de empalagoso y artificial en Ponyo. Sin embargo, también hay una cualidad tan seductora y de otro mundo que los hombres y mujeres adultos se reducen a mordedores de tobillos con los ojos muy abiertos, abrumados por las imágenes espectaculares, misteriosas y mágicas en la pantalla grande. Ponyo se centra en un niño de 5 años de carácter dulce que vive junto al mar con su madre, que trabaja en el hogar de ancianos local, y su padre, un marinero que a menudo está fuera. Un día, la niña encuentra un pez dorado, aunque esta criatura, curiosamente, ya tiene la apariencia rudimentaria de una niñita, atrapado en un tarro de mermelada junto a la playa. Al cortarse con el cristal, el pez lo lame con más fuerza, un acontecimiento que, como descubriremos más adelante, la ha encaminado hacia la humanidad, un camino forjado por la adoración que siente por su nueva compañera. Sin embargo, el amor que ambos comparten parece amenazar la estructura misma de la realidad, provocando que los océanos suban y la luna descienda más cerca de la Tierra, todo lo cual pone muy nervioso al padre de Ponyo, un dandy hechicero vestido de forma escandalosa que realmente debería haber tenido la voz de David Bowie, pero que de alguna manera inexplicablemente terminó, al menos en el doblaje en inglés, con el suave acento celta de Liam Neeson. La nueva película de Hayao Miyazaki posee toda la naturalidad y el encanto de este cineasta. Escribe nuestro propio Peter Bradshaw. Las distintivas animaciones dibujadas a mano pueden ser más difíciles de vender a niños o incluso a adultos acostumbrados a obras digitales más llamativas y guiones más ágiles, pero creo que siempre tendrá un lugar en el corazón de quienes aprecien su encanto distintivo. Ponyo es una obra cautivadora de una personalidad cinematográfica inconfundible. Es una historia sencilla, menos cargada de aprensión que la producción reciente de Miyazaki, escribe Sukhdev Sandhu del Telegraph. En cualquier caso, la narrativa es menos importante para él que la atmósfera o la textura. Sus películas son valses oníricos, llenos de movimiento fluido y misteriosas turbulencias. Sus paletas de colores pastel recuerdan a los descoloridos pero cautivadores libros infantiles eduardianos que uno podría encontrar en el ático de un abuelo. Ponyo se siente como un Miyazaki puro, un regreso a la esencia de El viaje de Chihiro, escribe Nick de Semlien de Empire. Dicho esto, hay, como siempre en Ghibli, una mezcla de tristeza y dulzura, y es innegable la impresionante estética submarina.
Es lo que James Cameron sueña cuando ha bebido demasiado Gruyère. La película comienza con una secuencia cautivadora y sin palabras bajo el mar que muestra medusas flotando y criaturas del fondo correteando, revela Roger Ebert del Chicago Sun-Times. Los pasteles de esta escena hacen de Ponyo una de las pocas películas en las que quiero sentarme en primera fila, sumergirme en ella. Esto es más que arte, es arte. Para mí, las películas de Miyazaki poseen una cualidad alienígena, casi celestial, como la de la luz refractada a través de un prisma extraño e inquietante, o un sueño sublime, medio recordado, cuyos eventos fueron tan completamente distorsionados que es imposible creer que surgieron de los recovecos del propio cerebelo. Parece casi inútil señalar que los peces son incapaces de lamer, que carecen de lengua, o que los animales diminutos no se enamoran en el sentido en que entendemos el concepto. Las creaciones de Miyazaki parecen sacadas al por mayor de la fértil imaginación de los más jóvenes, libres de preocupaciones por el realismo o la eficacia. Sin embargo, esto, de alguna manera, les confiere un aire de verosimilitud sin parangón en este tipo de obras, incluso cuando los eventos representados son absolutamente fantásticos. Y sin embargo, si uno se inclinara a la crítica, hay mucho que criticar. La trama parece cambiar de dirección según la conveniencia del narrador, en lugar de seguir una lógica innata. Además, hay momentos de sentimentalismo sensiblero que resultarían desagradables de no ser por la capacidad de Miyazaki para retratarlos a través de un filtro fascinantemente etéreo. ¿Has logrado captar a Ponyo? ¿Te inclinas a señalar los innumerables defectos de la película o prefieres dejar de lado la incredulidad como un abrigo grueso en un cálido día de verano y sumergirte en la encantadora y encantadora excentricidad de Miyazaki? ¿O Nimbis? Ponyo en el acantilado es una película de animación japonesa de fantasía de 2008, escrita y dirigida por Hayao Miyazaki. Fue animada por Studio Ghibli para Nippon Television Network, Dentsu, Hakuhodo, DY Media Partners, Buena Vista Home Entertainment, Mitsubishi y distribuida por Toho. La película está protagonizada por Yuri Nara, Hiroki Doi, Tomoko Yamaguchi, Kazushige Nagashima, Yuki Amami, George Tokoro, Rumi Hiragi, Akiko Yano, Kazuko Yoshiyuki y Tomoko Naraoka. Es la octava película que Miyazaki dirige para Studio Ghibli y su 10ª en total. La película cuenta la historia de Ponyo, un pez dorado que escapa del océano y recibe la ayuda de un niño humano de 5 años llamado Sosuke, tras ser arrastrado a la orilla, atrapado en un frasco de vidrio. A medida que se conectan, Ponyo anhela convertirse en una niña humana, a pesar de las devastadoras circunstancias que le acarrea la adquisición y el uso de la magia. La película se estrenó originalmente en Japón el 19 de julio de 2008 a cargo de la distribuidora Toho. Posee un gran éxito comercial, recaudando más de $204 millones a nivel mundial y convirtiéndose en la octava película de anime más taquillera de todos los tiempos. Recibió elogios de la crítica por sus inspiradores temas, su diseño visual y su atractivo para niños pequeños y todo el público. Una versión en inglés de la película se estrenó el 14 de agosto de 2009 en 927 cines de todo Estados Unidos, el estreno más amplio para una película de estudio Ghibli en ese país. Fue producida por The Kennedy Marshall Company y estrenada por Walt Disney Studios Motion Pictures a través de su sello Walt Disney Pictures. Trama. Fujimoto, un mago que una vez fue humano, vive bajo el agua con su hija Brunhilde y sus numerosas hermanas menores, que son criaturas parecidas a peces de colores con rostros humanos. Mientras ella y sus hermanos están de excursión con su padre en su submarino de 4 aletas, Brunhilde se escapa y se aleja flotando en la parte posterior de una medusa. Después de un encuentro con un barco pesquero, queda atrapada en un frasco de vidrio y se desplaza hasta la orilla de un pequeño pueblo pesquero, donde es rescatada por un niño de 5 años llamado Sosuke. Mientras rompe el frasco con una piedra, Sosuke se corta el dedo. Brunhilde lame su sangre, curando la herida casi al instante. Sosuke la nombra Ponyo y promete protegerla.
Mientras tanto, un angustiado Fujimoto busca frenéticamente a su hija perdida, a quien cree que ha sido secuestrada. Llama a sus espíritus de las olas para recuperarla, dejando a Sosuke desconsolado y confundido por lo sucedido. Ponyo se niega a dejar que su padre la llame por su nombre de nacimiento, declarando su deseo de ser una humana llamada Ponyo. Ella mágicamente comienza a transformarse en humana, un poder otorgado a ella por la sangre humana de Sosuke que ella lamió. Fujimoto la obliga a volver a su verdadera forma y se va a convocar a la madre de Ponyo, Gran Mamare. Mientras tanto, Ponyo, con la ayuda de sus hermanas, se separa de su padre y sin darse cuenta usa su magia para hacerse humana. La enorme cantidad de magia que libera en el océano causa un desequilibrio en la naturaleza, resultando en un tsunami. Ponyo regresa con Sosuke, quien está asombrado y feliz de verla. Su madre, Lisa, le permite quedarse en su casa. Lisa se va después de que el tsunami amaina para ver cómo están los residentes del hogar de ancianos donde trabaja, prometiéndole a Sosuke que regresará a casa lo antes posible. La abuela Mamare llega al submarino de Fujimoto. El padre de Sosuke, Koichi, la ve viajar y la reconoce como la diosa de la misericordia. Fujimoto observa que la luna parece estar desviándose de su órbita y que los satélites caen como estrellas fugaces, síntomas del peligroso desequilibrio natural actual. La abuela Mamare lo tranquiliza y le dice que si Sosuke supera una prueba, Ponyo podrá vivir como humana y se restaurará el equilibrio de la naturaleza. Fujimoto, aún preocupado, le recuerda que si Sosuke no supera la prueba, Ponyo se convertirá en espuma de mar. Al día siguiente, Sosuke y Ponyo descubren que la mayor parte del terreno alrededor de la casa ha sido cubierto por el océano. Como a Lisa le es imposible volver a casa, deciden ir a buscarla. Con la magia de Ponyo, agrandan el bote Pop Pop de Sosuke para que pueda navegar por las aguas, observando la vida marina del Devónico tardío y más gente en botes. Sin embargo, al llegar al bosque, Ponyo se cansa y se queda dormido, y el bote recupera lentamente su tamaño original. Sosuke arrastra a Ponyo hasta la orilla, donde encuentra el auto abandonado de Lisa. Mientras continúan caminando, Ponyo misteriosamente vuelve a su forma de pez. Mientras tanto, la abuela Mamare les otorga a Lisa y a los residentes del asilo de ancianos la capacidad temporal de respirar en el agua. Ponyo y Sosuke se encuentran con Fujimoto, quien advierte al niño sobre el desequilibrio de la naturaleza y le ruega que le devuelva a Ponyo. A pesar de su intento de escapar, Fujimoto los captura y los transporta al asilo de ancianos protegido. Sosuke se reúne con Lisa y conoce a la abuela Mamare, con quien Lisa acaba de tener una larga conversación privada. La abuela Mamare le pregunta si puede amar a Ponyo, ya sea pez o humana. Sosuke confirma que sí. Entonces le informa a su hija que debe renunciar a sus poderes mágicos si decide transformarse permanentemente en humana. Ponyo acepta y es encerrada en una burbuja que le entregan a Sosuke, quien recibe instrucciones de besarla para completar la transformación de Ponyo y restaurar el equilibrio de la naturaleza. Los barcos varados regresan a puerto. Fujimoto respeta la decisión de su hija, pues ha decidido que puede confiar en Sosuke. Ponyo salta alegremente y besa a Sosuke, completando así su transformación en humana. Desarrollo. Hayao Miyazaki, el director y escritor de la película, se sintió impulsado a crear Ponyo después de que el productor Toshio Suzuki sugiriera que hiciera una película dirigida a niños, notando el éxito de El Castillo Ambulante, 2004. La película sería creada a partir de una mezcla de influencias del mundo real y ficticias, combinadas con el deseo de implementar nuevos enfoques de arte y animación desarrollados por otro personal de Estudio Ghibli en un largometraje. En 2004 y 2005, Miyazaki pasó un tiempo en Tomonoura, un pueblo costero en el Parque Nacional Seto Naikai, donde se familiarizó con su comunidad y entorno. Su experiencia en Tomonoura estableció el tipo de escenario que quería para su próxima película. Durante su tiempo allí, leyó las obras completas de Natsume Soseki. Taquillas. En su fin de semana de estreno en Estados Unidos y Canadá, recaudó $3.585.852 en 927 pantallas,
lo que supone un promedio por pantalla de 3.868. También se estrenó en el puesto número 9 en la taquilla de Estados Unidos y Canadá. La película recaudó un total de 15.943.471 en Estados Unidos y Canadá y 187.461 y 411 en otros países, para un total mundial de 203.204.882. Se lanzó en DVD y Blu-ray, así como en un paquete de DVD peluche, el 2 de marzo de 2010. Hace aproximadamente un año, empecé a oír hablar de una película de animación japonesa llamada Ponyo. Sabía que la dirigía Hayao Miyazaki, conocido en Estados Unidos por, entre otras cosas, Nausicaa, El Valle del Viento, Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro y La princesa Mononoke. Mi primer contacto con Miyazaki fue con Mononoke, y aunque disfruté de la animación y la historia, el final me desconcertó un poco. Más tarde, cuando vi El viaje de Chihiro, sentí lo mismo, sobre todo cuando la protagonista se alejaba en tren de su trabajo. Pero luego, oí que la gente decía que los primeros 20 minutos de Ponyo no tenían sentido y que solo eran escenas marinas bellamente dibujadas. Así que lo descarté mentalmente y pensé que volvería a leerlo en algún momento. Entra Netflix, al que acabo de suscribirme. Netflix que tenía Ponyo en HD. Bueno, un sábado por la noche, mi hija quería ver una película, así que le sugerí Ponyo. Era apropiada para su edad y no contenía nada más desagradable que algunas imágenes de miedo, según lo que leí antes de enseñársela. Cenamos, nos acomodamos y empezamos a verla. Ella quedó enganchada, completamente cautivada, y yo también. Ponyo es una variación del clásico cuento de La sirenita del pez que quiere ser humano. Sin embargo, en esta historia, el pez que quiere ser humano es la hija mitad humana, mitad pez, de un hechicero humano y la diosa de la misericordia. Mientras explora el mar cerca de un pueblo portuario japonés, queda atrapada en una red que draga el fondo del mar, limpiando basura, y finalmente aparece en las aguas poco profundas cerca de la casa de Sosuke, de 5 años. Sosuke la salva de la botella de vidrio que la tiene atrapada y allí la llama Ponyo. Su nombre de pila es Brunhilde. Más tarde, Sosuke lleva a Ponyo a su escuela. La muestra a sus amigos y a las ancianas de al lado. Su escuela está al lado de un centro para personas mayores, donde trabaja su madre. Y finalmente, la pierde en el mar cuando su padre usa magia para recuperarla. Y entonces todo se pone raro, porque, verán, Ponyo se ha enamorado de Sosuke y hará lo que sea por estar con él, incluso desafiar a su padre, robarle sus elixires mágicos y transformarse en una chica humana. Al hacerlo, crea una tormenta enorme que casi arrastra el coche de la madre de Sosuke de la carretera y termina sumergiendo a todo el pueblo en lo que es una de las obras de arte más geniales que he visto en el anime últimamente. Como Ponyo está dirigido a niños, sabes que el final será feliz, pero hay mucha aventura, mucho humor. Una vez que Ponyo llega a casa de Sosuke, hay varios momentos que nos hacen reír a carcajadas a mi hija y a mí, y un final que, aunque bastante bien envuelto, ¿qué hay de todas esas casas y tiendas inundadas? Sigue siendo satisfactorio. El arte de Ponyo es precioso, como corresponde a una película de Miyazaki, y realmente te sientes como si estuvieras en ese pueblo portuario con Sosuke. La madre, Lisa, es un poco cliché. Piensa en Misato Katsuragi en su momento más estresado, pero aún así es un buen personaje. Los compañeros de último año con los que trabaja aportan mucho humor, al igual que algunas de las actividades del padre de Ponyo. Y luego, cuando el pueblo queda sumergido, la aventura que emprenden Sosuke y Ponyo es una secuencia genial. Como la película fue hecha por un estudio japonés y escrita por un escritor japonés, hay algunas cosas que hacen los personajes que no tienen sentido. Es difícil explicarle a mi hijo de 4 años por qué la madre de Sosuke lo deja solo por la noche. Por lo que sé de la cultura japonesa, los niños son un poco más autosuficientes que los niños estadounidenses de la misma edad, pero aún así, Sosuke solo tiene 5 años, y la comida que comen es muy diferente a la que ella come por la mañana. Es decir, nunca le he dado a mi hija un sándwich de jamón para desayunar. Tampoco entendía el supermercado y no creo que comprendiera que la razón por la que ninguna de las letras le parecía familiar era porque era otro idioma. Pero estas son cosas pequeñas.
El doblaje fue probablemente el punto más flojo de la película, al menos para mí. Tina Fey no hizo un buen trabajo como Lisa, y la chica que interpretó a Ponyo, la hermana menor de los Cyrus, tenía una voz muy molesta. Claro, eso era parte de su personaje, pero aún así, molesta. El hermano menor de los Jonas interpretó a Sosuke, y estuvo bien. Liam Neeson interpretó al padre de Ponyo, y aunque sonaba principalmente como un padre irlandés maltratado, eso realmente no encajaba con el papel, a pesar de la apariencia del personaje. Las mejores voces, con diferencia, fueron las de las mujeres que interpretaron a las señoras del centro de ancianos, Betty White y Lily Tomlin. Si eres un completista de Miyazaki o quieres ver una película con dibujos realmente hermosos, te diría que deberías ver Ponyo. A tus hijos pequeños les gustará, y los mayores la verán sin mucha dificultad, al menos la primera vez. Me gustó por el arte y por su humor, pero en general no creo que fuera tan fuerte como algunas de las otras películas de Miyazaki, a pesar de la fuerza del personaje de Sosuke y la forma en que ve el mundo en el que vive. En cierto modo, la hiperactividad del personaje y el punto de vista de Ponyo en realidad le restan valor a la historia en su conjunto, y está en su mejor momento cuando Sosuke es el centro de atención. Aún así, diría que merece la mayoría de los elogios que ha recibido, a pesar de mis problemas con ella. Si eres niño, probablemente le daría 4 estrellas, de 4. Mi hija, sin duda, la considera su nueva favorita y le encanta cantar la canción principal. Pero para el público adulto, le daría 3 estrellas. Hay una palabra para describir Ponyo, y esa palabra es mágico. Esta obra poética y visualmente impresionante, del más grande de todos los animadores, tiene un encanto tan profundo que conmoverá tanto a adultos como a niños. Es maravillosa y parece que ni siquiera lo intenta. Se desarrolla de forma fantástica. Esta película para todos los públicos cuenta una historia sencilla y profunda. Sosuke, un niño de 5 años que vive en una casa en un acantilado junto al mar, encuentra un pez dorado atrapado en un frasco en la playa. Esta es Ponyo. Al liberarla, recibe como recompensa un lametón en un dedo que cura una herida. Y al probar sangre humana, descubrimos que Ponyo adquiere la capacidad de transformarse de pez a humano. Así nace una amistad. Sosuke, la voz de Frankie Jonas, hermano menor de los Jonas Brothers, protege a Ponyo, no a Cyrus, la hermana pequeña de Miley, en un cubo hasta que brazos y piernas se le salen espontáneamente del cuerpo y se convierte en una niña que habla su idioma. La lleva a la escuela y a la residencia de ancianos de al lado, donde trabaja su padre. Todo es maravilloso hasta que descubrimos que, al cruzar la línea entre la tierra y el mar, Ponyo ha provocado cambios ecológicos que desencadenan un peligroso tsunami que inunda la aldea de Sosuke hasta la puerta de su casa. Esto da inicio a una emocionante huida en un bote de juguete que Ponyo agranda mágicamente, y a un viaje onírico entre las copas de los árboles inundados en busca de la madre de Sosuke. Desde la superficie pueden ver peces prehistóricos gigantes despertados por la gran ola que surcan las carreteras por las que una vez condujo su madre. Esto no puede evitar sonar a animación estándar, pero no he logrado evocar la maravilla del arte de Hayao Miyazaki. Este maestro japonés de 68 años sigue creando animación dibujada a mano, al igual que Blancanieves y Pinocho. Hay una cualidad fluida y orgánica en su obra que expone la eficiencia superficial de la CGI. Y Dios mío, su imaginación. La película comienza con una secuencia cautivadora y sin palabras bajo el mar, que muestra medusas flotando y criaturas del fondo correteando. Los pasteles de esta escena hacen de Ponyo una de las pocas películas en las que quiero sentarme en primera fila, sumergirme en ella. Esto es más que arte, es arte. Y consideren la imaginación de Miyazaki al crear un protector humano de este paisaje marino. Fujimoto, Liam Neeson, es el padre de Ponyo y sus innumerables hermanas pequeñas. La biología involucrada no se explica en profundidad. Aunque al principio parece siniestro, su deseo de mantener a Ponyo en el mar se explica finalmente por su preocupación por el equilibrio de la naturaleza terrestre. Ya se ve amenazado por los restos de la civilización humana. Vemos cómo un barco de rescate extrae toneladas de desechos.
La feliz vida de Sosuke en el acantilado y la paz de sus amigos en la residencia de ancianos se ven empañadas por la contaminación tan cercana. Por supuesto, Ponyo y Sosuke deben restablecer el equilibrio. Miyazaki es el creador japonés de Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, El castillo ambulante y muchas otras películas entrañables. Ya he oído a algunas personas decir que no quieren verla porque es japonesa. Es pura ignorancia. ¿Solo está doblada?, me preguntaron. ¡Qué tonto! Todas las películas de animación están dobladas. El pequeño Nemo no habla. Miyazaki es conocido como el dios de la animación estadounidense, y Disney ha dotado a Ponyo de un elenco de voces de primera categoría, que incluye a Cate Blanchett, Matt Damon y Tina Fey. La versión en inglés ha sido adaptada por John Lasseter, Toy Story, Cars, y, créanme, lo hizo por amor, no por dinero. Hay muy pocas películas que puedan deleitar tanto a un niño pequeño como al adulto del asiento de al lado. Aquí tienen una de ellas. Se necesitaría un crítico valiente para despotricar contra Hayao Miyazaki. Tan alta es la estima en que el maestro japonés de la animación dibujada a mano es tenido por los críticos occidentales. Uno sospecha que la premisa de su primera película en 5 años, la historia de una niña pez que desea convertirse en un ser humano real, podría ser satirizada como cursi y derivada si fuera utilizada por un animador británico o estadounidense naciente, y de hecho, hay mucho de empalagoso y artificial en Ponyo. Sin embargo, también hay una cualidad tan seductora y de otro mundo que los hombres y mujeres adultos se reducen a mordedores de tobillos con los ojos muy abiertos, abrumados por las imágenes espectaculares, misteriosas y mágicas en la pantalla grande. Ponyo se centra en un niño de 5 años de carácter dulce que vive junto al mar con su madre, que trabaja en el hogar de ancianos local, y su padre, un marinero que a menudo está fuera. Un día, la niña encuentra un pez dorado, aunque esta criatura, curiosamente, ya tiene la apariencia rudimentaria de una niñita, atrapado en un tarro de mermelada junto a la playa. Al cortarse con el cristal, el pez lo lame con más fuerza, un acontecimiento que, como descubriremos más adelante, la ha encaminado hacia la humanidad, un camino forjado por la adoración que siente por su nueva compañera. Sin embargo, el amor que ambos comparten parece amenazar la estructura misma de la realidad, provocando que los océanos suban y la luna descienda más cerca de la Tierra, todo lo cual pone muy nervioso al padre de Ponyo, un dandy hechicero vestido de forma escandalosa que realmente debería haber tenido la voz de David Bowie, pero que de alguna manera inexplicablemente terminó, al menos en el doblaje en inglés, con el suave acento celta de Liam Neeson. La nueva película de Hayao Miyazaki posee toda la naturalidad y el encanto de este cineasta. Escribe nuestro propio Peter Bradshaw. Las distintivas animaciones dibujadas a mano pueden ser más difíciles de vender a niños o incluso a adultos acostumbrados a obras digitales más llamativas y guiones más ágiles, pero creo que siempre tendrá un lugar en el corazón de quienes aprecien su encanto distintivo. Ponyo es una obra cautivadora de una personalidad cinematográfica inconfundible. Es una historia sencilla, menos cargada de aprensión que la producción reciente de Miyazaki, escribe Sukhdev Sandhu del Telegraph. En cualquier caso, la narrativa es menos importante para él que la atmósfera o la textura. Sus películas son valses oníricos, llenos de movimiento fluido y misteriosas turbulencias. Sus paletas de colores pastel recuerdan a los descoloridos pero cautivadores libros infantiles eduardianos que uno podría encontrar en el ático de un abuelo. Ponyo se siente como un Miyazaki puro, un regreso a la esencia de El viaje de Chihiro, escribe Nick de Semlien de Empire. Dicho esto, hay, como siempre en Ghibli, una mezcla de tristeza y dulzura, y es innegable la impresionante estética submarina. Es lo que James Cameron sueña cuando ha bebido demasiado Gruyère. La película comienza con una secuencia cautivadora y sin palabras bajo el mar que muestra medusas flotando y criaturas del fondo correteando, revela Roger Ebert del Chicago Sun-Times. Los pasteles de esta escena hacen de Ponyo una de las pocas películas en las que quiero sentarme en primera fila, sumergirme en ella. Esto es más que arte, es arte. Para mí, las películas de Miyazaki poseen una cualidad alienígena,
casi celestial, como la de la luz refractada a través de un prisma extraño e inquietante, o un sueño sublime, medio recordado, cuyos eventos fueron tan completamente distorsionados que es imposible creer que surgieron de los recovecos del propio cerebelo. Parece casi inútil señalar que los peces son incapaces de lamer, que carecen de lengua, o que los animales diminutos no se enamoran en el sentido en que entendemos el concepto. Las creaciones de Miyazaki parecen sacadas al por mayor de la fértil imaginación de los más jóvenes, libres de preocupaciones por el realismo o la eficacia. Sin embargo, esto, de alguna manera, les confiere un aire de verosimilitud sin parangón en este tipo de obras, incluso cuando los eventos representados son absolutamente fantásticos. Y sin embargo, si uno se inclinara a la crítica, hay mucho que criticar. La trama parece cambiar de dirección según la conveniencia del narrador, en lugar de seguir una lógica innata. Además, hay momentos de sentimentalismo sensiblero que resultarían desagradables de no ser por la capacidad de Miyazaki para retratarlos a través de un filtro fascinantemente etéreo. ¿Has logrado captar a Ponyo? ¿Te inclinas a señalar los innumerables defectos de la película o prefieres dejar de lado la incredulidad como un abrigo grueso en un cálido día de verano y sumergirte en la encantadora excentricidad de Miyazaki? ¿O Nimbis? Ponyo en el acantilado es una película de animación japonesa de fantasía de 2008, escrita y dirigida por Hayao Miyazaki. Fue animada por Studio Ghibli para Nippon Television Network, Dentsu, Hakuhodo, DY Media Partners, Buena Vista Home Entertainment, Mitsubishi y distribuida por Toho. La película está protagonizada por Yuri Nara, Hiroki Doi, Tomoko Yamaguchi, Kazushige Nagashima, Yuki Amami, George Tokoro, Rumi Hiragi, Akiko Yano, Kazuko Yoshiyuki y Tomoko Naraoka. Es la octava película que Miyazaki dirige para Studio Ghibli y su 10ª en total. La película cuenta la historia de Ponyo, un pez dorado que escapa del océano y recibe la ayuda de un niño humano de 5 años llamado Sosuke, tras ser arrastrado a la orilla, atrapado en un frasco de vidrio. A medida que se conectan, Ponyo anhela convertirse en una niña humana, a pesar de las devastadoras circunstancias que le acarrea la adquisición y el uso de la magia. La película se estrenó originalmente en Japón el 19 de julio de 2008 a cargo de la distribuidora Toho. Fue un gran éxito comercial, recaudando más de $204 millones a nivel mundial y convirtiéndose en la octava película de anime más taquillera de todos los tiempos. Recibió elogios de la crítica por sus inspiradores temas, su diseño visual y su atractivo para niños pequeños y todo el público. Una versión en inglés de la película se estrenó el 14 de agosto de 2009 en 927 cines de todo Estados Unidos, el estreno más amplio para una película de estudio Ghibli en ese país. Fue producida por The Kennedy Marshall Company y estrenada por Walt Disney Studios Motion Pictures a través de su sello Walt Disney Pictures. Trama. Fujimoto, un mago que una vez fue humano, vive bajo el agua con su hija Brunhilde y sus numerosas hermanas menores, que son criaturas parecidas a peces de colores con rostros humanos. Mientras ella y sus hermanos están de excursión con su padre en su submarino de 4 aletas, Brunhilde se escapa y se aleja flotando en la parte posterior de una medusa. Después de un encuentro con un barco pesquero, queda atrapada en un frasco de vidrio y se desplaza hasta la orilla de un pequeño pueblo pesquero, donde es rescatada por un niño de 5 años llamado Sosuke. Mientras rompe el frasco con una piedra, Sosuke se corta el dedo. Brunhilde lame su sangre, curando la herida casi al instante. Sosuke la nombra Ponyo y promete protegerla. Mientras tanto, un angustiado Fujimoto busca frenéticamente a su hija perdida, a quien cree que ha sido secuestrada. Llama a sus espíritus de las olas para recuperarla, dejando a Sosuke desconsolado y confundido por lo sucedido. Ponyo se niega a dejar que su padre la llame por su nombre de nacimiento, declarando su deseo de ser una humana llamada Ponyo. Ella mágicamente comienza a transformarse en humana, un poder otorgado a ella por la sangre humana de Sosuke que ella lamió.
Fujimoto la obliga a volver a su verdadera forma y se va a convocar a la madre de Ponyo, Gran Mamare. Mientras tanto, Ponyo, con la ayuda de sus hermanas, se separa de su padre y sin darse cuenta usa su magia para hacerse humana. La enorme cantidad de magia que libera en el océano causa un desequilibrio en la naturaleza, resultando en un tsunami. Ponyo regresa con Sosuke, quien está asombrado y feliz de verla. Su madre, Lisa, le permite quedarse en su casa. Lisa se va después de que el tsunami amaina para ver cómo están los residentes del hogar de ancianos donde trabaja, prometiéndole a Sosuke que regresará a casa lo antes posible. La abuela Mamare llega al submarino de Fujimoto. El padre de Sosuke, Koichi, la ve viajar y la reconoce como la diosa de la misericordia. Fujimoto observa que la luna parece estar desviándose de su órbita y que los satélites caen como estrellas fugaces, síntomas del peligroso desequilibrio natural actual. La abuela Mamare lo tranquiliza y le dice que si Sosuke supera una prueba, Ponyo podrá vivir como humana y se restaurará el equilibrio de la naturaleza. Fujimoto, aún preocupado, le recuerda que si Sosuke no supera la prueba, Ponyo se convertirá en espuma de mar. Al día siguiente, Sosuke y Ponyo descubren que la mayor parte del terreno alrededor de la casa ha sido cubierto por el océano. Como a Lisa le es imposible volver a casa, deciden ir a buscarla. Con la magia de Ponyo, agrandan el bote Pop Pop de Sosuke para que pueda navegar por las aguas, observando la vida marina del Devónico tardío y más gente en botes. Sin embargo, al llegar al bosque, Ponyo se cansa y se queda dormido, y el bote recupera lentamente su tamaño original. Sosuke arrastra a Ponyo hasta la orilla, donde encuentra el auto abandonado de Lisa. Mientras continúan caminando, Ponyo misteriosamente vuelve a su forma de pez. Mientras tanto, la abuela Mamare les otorga a Lisa y a los residentes del asilo de ancianos la capacidad temporal de respirar en el agua. Ponyo y Sosuke se encuentran con Fujimoto, quien advierte al niño sobre el desequilibrio de la naturaleza y le ruega que le devuelva a Ponyo. A pesar de su intento de escapar, Fujimoto los captura y los transporta al asilo de ancianos protegido. Sosuke se reúne con Lisa y conoce a la abuela Mamare, con quien Lisa acaba de tener una larga conversación privada. La abuela Mamare le pregunta si puede amar a Ponyo, ya sea pez o humana. Sosuke confirma que sí. Entonces le informa a su hija que debe renunciar a sus poderes mágicos si decide transformarse permanentemente en humana. Ponyo acepta y es encerrada en una burbuja que le entregan a Sosuke, quien recibe instrucciones de besarla para completar la transformación de Ponyo y restaurar el equilibrio de la naturaleza. Los barcos varados regresan a puerto. Fujimoto respeta la decisión de su hija, pues ha decidido que puede confiar en Sosuke. Ponyo salta alegremente y besa a Sosuke, completando así su transformación en humana. Desarrollo. Hayao Miyazaki, el director y escritor de la película, se sintió impulsado a crear Ponyo después de que el productor Toshio Suzuki sugiriera que hiciera una película dirigida a niños, notando el éxito de El Castillo Ambulante, 2004. La película sería creada a partir de una mezcla de influencias del mundo real y ficticias, combinadas con el deseo de implementar nuevos enfoques de arte y animación desarrollados por otro personal de Estudio Ghibli en un largometraje. En 2004 y 2005, Miyazaki pasó un tiempo en Tomonoura, un pueblo costero en el Parque Nacional Seto Naikai, donde se familiarizó con su comunidad y entorno. Su experiencia en Tomonoura estableció el tipo de escenario que quería para su próxima película. Durante su tiempo allí, leyó las obras completas de Natsume Soseki. Taquillas. En su fin de semana de estreno en Estados Unidos y Canadá, recaudó $3,585,851 en 927 pantallas, lo que supone un promedio por pantalla de 3,868. También se estrenó en el puesto número 9 en la taquilla de Estados Unidos y Canadá. La película recaudó un total de $15,943,471 en Estados Unidos y Canadá y $187,461 y 411 en otros países, para un total mundial de $203,204,882. Se lanzó en DVD y Blu-ray, así como en un paquete de DVD peluche, el 2 de marzo de 2010. Hace aproximadamente un año,
empecé a oír hablar de una película de animación japonesa llamada Ponyo. Sabía que la dirigía Hayao Miyazaki, conocido en Estados Unidos por, entre otras cosas, Nausicaa, El Valle del Viento, Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro y La princesa Mononoke. Mi primer contacto con Miyazaki fue con Mononoke, y aunque disfruté de la animación y la historia, el final me desconcertó un poco. Más tarde, cuando vi El viaje de Chihiro, sentí lo mismo, sobre todo cuando la protagonista se alejaba en tren de su trabajo. Pero luego, oí que la gente decía que los primeros 20 minutos de Ponyo no tenían sentido y que solo eran escenas marinas bellamente dibujadas. Así que lo descarté mentalmente y pensé que volvería a leerlo en algún momento. Entra Netflix, al que acabo de suscribirme. Netflix que tenía Ponyo en HD. Bueno, un sábado por la noche mi hija quería ver una película, así que le sugerí Ponyo. Era apropiada para su edad y no contenía nada más desagradable que algunas imágenes de miedo, según lo que leí antes de enseñársela. Cenamos, nos acomodamos y empezamos a verla. Ella quedó enganchada, completamente cautivada, y yo también. Ponyo es una variación del clásico cuento de La sirenita del pez que quiere ser humano. Sin embargo, en esta historia, el pez que quiere ser humano es la hija mitad humana, mitad pez, de un hechicero humano y la diosa de la misericordia. Mientras explora el mar cerca de un pueblo portuario japonés, queda atrapada en una red que draga el fondo del mar, limpiando basura, y finalmente aparece en las aguas poco profundas cerca de la casa de Sosuke, de 5 años. Sosuke la salva de la botella de vidrio que la tiene atrapada y allí la llama Ponyo. Su nombre de pila es Brunhilde. Más tarde, Sosuke lleva a Ponyo a su escuela. La muestra a sus amigos y a las ancianas de al lado. Su escuela está al lado de un centro para personas mayores, donde trabaja su madre. Y finalmente, la pierde en el mar cuando su padre usa magia para recuperarla. Y entonces todo se pone raro, porque, verán, Ponyo se ha enamorado de Sosuke y hará lo que sea por estar con él, incluso desafiar a su padre, robarle sus elixires mágicos y transformarse en una chica humana. Al hacerlo, crea una tormenta enorme que casi arrastra el coche de la madre de Sosuke de la carretera y termina sumergiendo a todo el pueblo en lo que es una de las obras de arte más geniales que he visto en el anime últimamente. Como Ponyo está dirigido a niños, sabes que el final será feliz, pero hay mucha aventura, mucho humor. Una vez que Ponyo llega a casa de Sosuke, hay varios momentos que nos hacen reír a carcajadas a mi hija y a mí. Y un final que, aunque bastante bien envuelto, ¿qué hay de todas esas casas y tiendas inundadas? Sigue siendo satisfactorio. El arte de Ponyo es precioso, como corresponde a una película de Miyazaki, y realmente te sientes como si estuvieras en ese pueblo portuario con Sosuke. La madre, Lisa, es un poco cliché. Piensa en Misato Katsuragi en su momento más estresado, pero aún así es un buen personaje. Los compañeros de último año con los que trabaja aportan mucho humor, al igual que algunas de las actividades del padre de Ponyo. Y luego, cuando el pueblo queda sumergido, la aventura que emprenden Sosuke y Ponyo es una secuencia genial. Como la película fue hecha por un estudio japonés y escrita por un escritor japonés, hay algunas cosas que hacen los personajes que no tienen sentido. Es difícil explicarle a mi hijo de 4 años por qué la madre de Sosuke lo deja solo por la noche. Por lo que sé de la cultura japonesa, los niños son un poco más autosuficientes que los niños estadounidenses de la misma edad, pero aún así, Sosuke solo tiene 5 años, y la comida que comen es muy diferente a la que ella come por la mañana. Es decir, nunca le he dado a mi hija un sándwich de jamón para desayunar. Tampoco entendía el supermercado y no creo que comprendiera que la razón por la que ninguna de las letras le parecía familiar era porque era otro idioma. Pero estas son cosas pequeñas. El doblaje fue probablemente el punto más flojo de la película, al menos para mí. Tina Fey no hizo un buen trabajo como Lisa, y la chica que interpretó a Ponyo, la hermana menor de los Cyrus, tenía una voz muy molesta. Claro, eso era parte de su personaje, pero aún así, molesta. El hermano menor de los Jonas interpretó a Sosuke, y estuvo bien. Liam Neeson interpretó al padre de Ponyo, y aunque sonaba principalmente como un padre irlandés maltratado, eso realmente no encajaba con el papel, a pesar de la apariencia del personaje.
Las mejores voces, con diferencia, fueron las de las mujeres que interpretaron a las señoras del centro de ancianos, Betty White y Lily Tomlin. Si eres un completista de Miyazaki o quieres ver una película con dibujos realmente hermosos, te diría que deberías ver Ponyo. A tus hijos pequeños les gustará, y los mayores la verán sin mucha dificultad, al menos la primera vez. Me gustó por el arte y por su humor, pero en general no creo que fuera tan fuerte como algunas de las otras películas de Miyazaki, a pesar de la fuerza del personaje de Sosuke y la forma en que ve el mundo en el que vive. En cierto modo, la hiperactividad del personaje y el punto de vista de Ponyo en realidad le restan valor a la historia en su conjunto, y está en su mejor momento cuando Sosuke es el centro de atención. Aún así, diría que merece la mayoría de los elogios que ha recibido, a pesar de mis problemas con ella. Si eres niño, probablemente le daría 4 estrellas, de 4. Mi hija, sin duda, la considera su nueva favorita y le encanta cantar la canción principal. Pero para el público adulto, le daría 3 estrellas. Hay una palabra para describir Ponyo, y esa palabra es mágico. Esta obra poética y visualmente impresionante, del más grande de todos los animadores, tiene un encanto tan profundo que conmoverá tanto a adultos como a niños. Es maravillosa y parece que ni siquiera lo intenta. Se desarrolla de forma fantástica. Esta película para todos los públicos cuenta una historia sencilla y profunda. Sosuke, un niño de 5 años que vive en una casa en un acantilado junto al mar, encuentra un pez dorado atrapado en un frasco en la playa. Esta es Ponyo. Al liberarla, recibe como recompensa un lametón en un dedo que cura una herida. Y al probar sangre humana, descubrimos que Ponyo adquiere la capacidad de transformarse de pez a humano. Así nace una amistad. Sosuke, la voz de Frankie Jonas, hermano menor de los Jonas Brothers, protege a Ponyo, no a Cyrus, la hermana pequeña de Miley, en un cubo hasta que brazos y piernas se le salen espontáneamente del cuerpo y se convierte en una niña que habla su idioma. La lleva a la escuela y a la residencia de ancianos de al lado, donde trabaja su padre. Todo es maravilloso hasta que descubrimos que, al cruzar la línea entre la tierra y el mar, Ponyo ha provocado cambios ecológicos que desencadenan un peligroso tsunami que inunda la aldea de Sosuke hasta la puerta de su casa. Esto da inicio a una emocionante huida en un bote de juguete que Ponyo agranda mágicamente, y a un viaje onírico entre las copas de los árboles inundados en busca de la madre de Sosuke. Desde la superficie, pueden ver peces prehistóricos gigantes despertados por la gran ola que surcan las carreteras por las que una vez condujo su madre. Esto no puede evitar sonar a animación estándar, pero no he logrado evocar la maravilla del arte de Hayao Miyazaki. Este maestro japonés de 68 años sigue creando animación dibujada a mano, al igual que Blancanieves y Pinocho. Hay una cualidad fluida y orgánica en su obra que expone la eficiencia superficial de la CGI. Y Dios mío, su imaginación. La película comienza con una secuencia cautivadora y sin palabras bajo el mar, que muestra medusas flotando y criaturas del fondo correteando. Los pasteles de esta escena hacen de Ponyo una de las pocas películas en las que quiero sentarme en primera fila, sumergirme en ella. Esto es más que arte, es arte. Y consideren la imaginación de Miyazaki al crear un protector humano de este paisaje marino, Fujimoto, Liam Neeson. Es el padre de Ponyo y sus innumerables hermanas pequeñas. La biología involucrada no se explica en profundidad. Aunque al principio parece siniestro, su deseo de mantener a Ponyo en el mar se explica finalmente por su preocupación por el equilibrio de la naturaleza terrestre. Ya se ve amenazado por los restos de la civilización humana. Vemos cómo un barco de rescate extrae toneladas de desechos. La feliz vida de Sosuke en el acantilado y la paz de sus amigos en la residencia de ancianos se ven empañadas por la contaminación tan cercana. Por supuesto, Ponyo y Sosuke deben restablecer el equilibrio. Miyazaki es el creador japonés de Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, El castillo ambulante y muchas otras películas entrañables. Ya he oído a algunas personas decir que no quieren verla porque es japonesa. Es pura ignorancia. ¿Solo está doblada?, me preguntaron. ¡Qué tonto! Todas las películas de animación están dobladas. El pequeño Nemo no habla.
Miyazaki es conocido como el dios de la animación estadounidense, y Disney ha dotado a Ponyo de un elenco de voces de primera categoría, que incluye a Cate Blanchett, Matt Damon y Tina Fey. La versión en inglés ha sido adaptada por John Lasseter, Toy Story, Cars y, créanme, lo hizo por amor, no por dinero. Hay muy pocas películas que puedan deleitar tanto a un niño pequeño como al adulto del asiento de al lado. Aquí tienen una de ellas. Se necesitaría un crítico valiente para despotricar contra Hayao Miyazaki. Tan alta es la estima en que el maestro japonés de la animación dibujada a mano es tenido por los críticos occidentales. Uno sospecha que la premisa de su primera película en 5 años, la historia de una niña pez que desea convertirse en un ser humano real, podría ser satirizada como cursi y derivada si fuera utilizada por un animador británico o estadounidense naciente, y de hecho hay mucho de empalagoso y artificial en Ponyo. Sin embargo, también hay una cualidad tan seductora y de otro mundo que los hombres y mujeres adultos se reducen a mordedores de tobillos con los ojos muy abiertos, abrumados por las imágenes espectaculares, misteriosas y mágicas en la pantalla grande. Ponyo se centra en un niño de 5 años de carácter dulce que vive junto al mar con su madre, que trabaja en el hogar de ancianos local, y su padre, un marinero que a menudo está fuera. Un día, la niña encuentra un pez dorado, aunque esta criatura, curiosamente, ya tiene la apariencia rudimentaria de una niñita, atrapado en un tarro de mermelada junto a la playa. Al cortarse con el cristal, el pez lo lame con más fuerza, un acontecimiento que, como descubriremos más adelante, la ha encaminado hacia la humanidad, un camino forjado por la adoración que siente por su nueva compañera. Sin embargo, el amor que ambos comparten parece amenazar la estructura misma de la realidad, provocando que los océanos suban y la luna descienda más cerca de la Tierra, todo lo cual pone muy nervioso al padre de Ponyo, un dandy hechicero vestido de forma escandalosa que realmente debería haber tenido la voz de David Bowie, pero que de alguna manera inexplicablemente terminó, al menos en el doblaje en inglés, con el suave acento celta de Liam Neeson. La nueva película de Hayao Miyazaki posee toda la naturalidad y el encanto de este cineasta. Escribe nuestro propio Peter Bradshaw. Las distintivas animaciones dibujadas a mano pueden ser más difíciles de vender a niños o incluso a adultos acostumbrados a obras digitales más llamativas y guiones más ágiles, pero creo que siempre tendrá un lugar en el corazón de quienes aprecien su encanto distintivo. Ponyo es una obra cautivadora de una personalidad cinematográfica inconfundible. Es una historia sencilla, menos cargada de aprensión que la producción reciente de Miyazaki, escribe Sukhdev Sandhu del Telegraph. En cualquier caso, la narrativa es menos importante para él que la atmósfera o la textura. Sus películas son valses oníricos, llenos de movimiento fluido y misteriosas turbulencias. Sus paletas de colores pastel recuerdan a los descoloridos pero cautivadores libros infantiles eduardianos que uno podría encontrar en el ático de un abuelo. Ponyo se siente como un Miyazaki puro, un regreso a la esencia de El viaje de Chihiro, escribe Nick de Semlien de Empire. Dicho esto, hay, como siempre en Ghibli, una mezcla de tristeza y dulzura, y es innegable la impresionante estética submarina. Es lo que James Cameron sueña cuando ha bebido demasiado Gruyère. La película comienza con una secuencia cautivadora y sin palabras bajo el mar, que muestra medusas flotando y criaturas del fondo correteando, revela Roger Ebert del Chicago Sun-Times. Los pasteles de esta escena hacen de Ponyo una de las pocas películas en las que quiero sentarme en primera fila, sumergirme en ella. Esto es más que arte, es arte. Para mí, las películas de Miyazaki poseen una cualidad alienígena, casi celestial, como la de la luz refractada a través de un prisma extraño e inquietante, o un sueño sublime, medio recordado, cuyos eventos fueron tan completamente distorsionados que es imposible creer que surgieron de los recovecos del propio cerebelo. Parece casi inútil señalar que los peces son incapaces de lamer, que carecen de lengua, o que los animales diminutos no se enamoran en el sentido en que entendemos el concepto. Las creaciones de Miyazaki parecen sacadas al por mayor de la fértil imaginación de los más jóvenes, libres de preocupaciones por el realismo o la eficacia.
Sin embargo, esto, de alguna manera, les confiere un aire de verosimilitud sin parangón en este tipo de obras, incluso cuando los eventos representados son absolutamente fantásticos. Y sin embargo, si uno se inclinara a la crítica, hay mucho que criticar. La trama parece cambiar de dirección según la conveniencia del narrador, en lugar de seguir una lógica innata. Además, hay momentos de sentimentalismo sensiblero que resultarían desagradables de no ser por la capacidad de Miyazaki para retratarlos a través de un filtro fascinantemente etéreo. ¿Has logrado captar a Ponyo? ¿Te inclinas a señalar los innumerables defectos de la película o prefieres dejar de lado la incredulidad como un abrigo grueso en un cálido día de verano y sumergirte en la encantadora excentricidad de Miyazaki? Un Nimbis